Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, a quienes juntas les damos las gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy está como invitado el licenciado Iván Navarro Morales, quien es secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana, FAO, y asesor del Centro de Asesoría y Defensoría en Pensiones del IMSS-ENDED. Bienvenido. Buenas tardes. Dora, Valqui, muchas gracias, gusto saludarlas. Gracias, licenciado. Pues bueno, vamos a empezar el año con un tema que a todos nos interesa, sobre todo por esta situación que de la cuesta de enero, la cuesta de febrero, la cuesta de marzo. ¿Dónde quedan los jubilados? ¿Dónde queda su ingreso? Porque se habla de un incremento salarial, pero no sé si también les va a beneficiar a los jubilados o ellos son aparte. ¿Cómo está la situación de ellos? Dora, pues antes que nada, pues todo el éxito para este 2022 y agradezco nuevamente la invitación. Mira, con el tema de los pensionados, tanto para los del IMSS e ISSSTE, que regularmente se manejan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor o la UMA, en más sobre todo la referencia UMA, se prevé un incremento para el próximo año del 7.36%. Creo que este es uno de los incrementos más grandes que han tenido los pensionados, cuando menos en los últimos 5 años, tomando referencia que la UMA o el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se ha utilizado para incrementar las pensiones no ha pasado del 3.5%, del 4%. Ahora este 7.36 para 2022, seguramente, digo seguramente porque hace falta que también el Consejo Técnico del Seguro Social también así lo determine, pero es casi una realidad que así sucederá, que a partir del día 1 de febrero vean ustedes incrementados, aquellos pensionados, este incremento de este porcentaje. Cabe mencionar que la UMA, que esta unidad de medición y actualización, es la referencia que se utiliza ahora para el pago de créditos, y legalmente siempre lo voy a decir, para el tema de pensiones y también para multas que determinan los organismos fiscales. Entonces, se prevé este porcentaje. También hay que decir las cosas como son, es un porcentaje alto porque también la inflación es una de las más altas en los últimos 20 años. Entonces, de alguna manera, la UMA obedece un poquito a esta inflación tan fuerte que hemos estado teniendo, y esto lo verán los pensionados ya reflejados a partir del mes de febrero. Recordemos que en febrero es la fecha en que se incrementan las pensiones del Seguro Social y también en la mayoría de las pensiones también del ISSSTE. Claro. Licenciado, pero lo cierto es que si el incremento es del 7.36% y la inflación es del 7 y fracción, pues nuevamente queda rebasado, ¿no? O sea, prácticamente no tienen incremento. Es correcto. Estarían quedando ligeramente abajo, quedan ligeramente abajo de lo que realmente subió, en este caso la inflación. Pero también hay que celebrar cuando realmente hay un avance, ¿no? Este año se va a tener un avance en el incremento con respecto a los años pasados, que era el 3%, el 2 y fracción. Entonces, el incremento, en mi opinión, es bueno. No, para los que están en ley 73 no es tal y como les corresponde, porque a los que están en ley 73, pensionados ley 73 del Seguro Social, debió de haber incrementado el 22%, que fue lo que subió el salario mínimo, así lo ordena la ley. Pero bueno, la Corte se ha definido, ha emitido ya los primeros criterios y todo parece indicar que se va a tomar de referencia la UMA para los próximos años, de aquí cuando menos a que haya algún cambio de criterios. Por nuestra parte, como organización, seguimos peleando, estamos en la lucha todavía con algunos juicios, solicitando que se tome en referencia el salario mínimo. Lo que sí quiero dejar muy claro, Dora, Valqui, es que las pensiones no deben de ser inferiores a un salario mínimo. Y eso lamentablemente se sigue dando. Esto sí lo estamos logrando. Tenemos gente que se pensionó por invalidez, que se pensionó por cesantía,
y me están percibiendo cerca de 2,900, 3,000 pesos mensuales. Y son pensiones que otorga el Seguro Social. Esto no puede ser admisible bajo ninguna situación. Esto se sigue ahí peleando porque el instituto está pagando estas pensiones con estos montos tan pequeños, ¿no? Entonces, la pensión, la base de la pensión es cuando menos un salario mínimo, que para este año serán 5,200 pesos, para que lo tengan contemplado todos nuestros radioescuchas. Ese es el punto que sí quisiera dejar muy en claro en ese sentido, y los que ganen más de esta cantidad deberán esperar el porcentaje que subió la UMA, el 7,36%. Claro, en el caso de que existan jubilados que estén ganando menos de 5,200 pesos, ¿pueden, digamos, meter una demanda, una queja o qué procede? Hay que promover un juicio ante un tribunal laboral o ante las juntas de conciliación y arbitraje, dependiendo en dónde nos estén sintonizando. Recordemos que en algunos estados ya opera la nueva reforma laboral en sistema de justicia laboral, que ya son tribunales, o las juntas de conciliación. Hay que promover la demanda forzosamente para obligar al instituto a que pueda ajustar estas pensiones. Eso se tiene que hacer ya, porque pues la inflación sigue creciendo y se sigue comiendo estos incrementos. Es irónico que programas de gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro ganen más que un pensionado por 40 años de servicio. Es algo que no podemos comprender nosotros como defensores de los trabajadores. Claro. Licenciado, este juicio ustedes lo pueden llevar, ¿verdad? Así es. Nosotros nada más llevamos... si pudiéramos recordarle en dónde se ubican para ya después poder continuar. Nosotros estamos en las oficinas de la FAO, que están en la calle de Salvador Díaz Mirón 61, en la colonia Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México, muy cerca del famoso kiosco Morisco, para mayor referencia, donde con todo gusto y de forma totalmente gratuita los vamos a asesorar y los vamos a atender para poderles llevar a cabo este ajuste de pensión. Claro. Y bueno, licenciado, no cambiando de tema, sino adentrándonos a otra de las situaciones que viven los trabajadores, en este caso los pensionados por enfermedad, por accidente, qué sé yo. ¿Esta pensión, cuando se les da, es para toda la vida o nada más por cierto tiempo? ¿Cómo es esto de la pensión? Mira, Dora, regularmente este tipo de pensiones, sea por riesgo de trabajo, por accidente laboral o por enfermedad general, regularmente los primeros 2 años es una pensión temporal. Cuando uno tiene una invalidez o una enfermedad, el instituto puede otorgar una pensión temporal por 2 años para valorar si nos puede reincorporar nuevamente a la fuente de trabajo o nos deja pensionados de forma definitiva. Después de este periodo, podemos ya acceder directamente a la pensión de carácter definitivo, es decir, de por vida se puede obtener esta pensión. Para poder acceder a esta pensión va a depender mucho de qué tipo de problema es el que tengamos o cuál sea la enfermedad que nos imposibilite seguir desempeñando. Es decir, no son las mismas condiciones las que se tienen para alguien que sufrió un accidente de trabajo que para alguien que sufrió una enfermedad de orden general. Las condiciones son distintas, Dora, eso hay que aclararlo, pero en ambos casos se deja temporalmente 2 años. Salvo excepciones, se pudiera dejar la pensión de carácter definitivo desde el inicio, pero únicamente es cuando el jefe de medicina de trabajo así lo determina por la severidad de la enfermedad que tenga el asegurado. Claro. Pero esto solamente no es para enfermedad general, ¿verdad? También puede dar enfermedad laboral, no solo accidente de trabajo. Así es. Puede existir una enfermedad laboral que nos imposibilite seguir trabajando y esto nos puede dar derecho a una pensión dependiendo del grado de incapacidad que nosotros obtengamos para podernos seguir desempeñando de la misma manera, ¿no? Recordemos, una enfermedad de trabajo puede ser las que se adquieren en nuestro medio ambiente laboral. Lo hablo, por ejemplo, para todos los compañeros mineros, los compañeros siderúrgicos, los compañeros que están en la industria textilera, en la industria hulera, pues están en un ambiente muy tóxico, por llamarle así, inhalan gases, vapores, fibras,
que terminan dañando parte de nuestro cuerpo y esto amerita una pensión porque ya después de ellos ya no pueden seguirse desempeñando. Y la pensión por enfermedad general por invalidez se obtiene por todas aquellas enfermedades que no se obtienen derivado del trabajo. SIDA, cáncer, diabetes, que son regularmente las enfermedades más comunes. También quisiera aprovechar, Dora, para dejar un punto ahí importante. Hemos logrado que el Seguro Social por primera vez o que empiece a reconocer al COVID como una enfermedad de trabajo. Tenemos los antecedentes, ha costado bastante trabajo, pero se ha logrado que se tengan ya los primeros antecedentes, siempre y cuando se acredite que el trabajador estuvo de alguna manera expuesto en el momento cuando, en una actividad donde tuvo mucho contacto y que de alguna manera se pueda acreditar que fue en el centro de trabajo donde él se contagió. Esto es con una pericial, desde luego, sí tiene que ser con una pericial, es un trabajo especializado, pero se está logrando poco a poco que se pueda reconocer esto para aquellos trabajadores. Y el COVID trae como consecuencia pues todo lo que pueda desarrollar en un futuro. Si hay compañeros, independientemente si son afiliados o no a la FAO o al Congreso del Trabajo, con todo gusto se les puede asesorar respecto a este tema. Claro. Licenciado, a mí me gustaría que si nos puede explicar un poco qué es la UMA y por qué la UMA es la que rige en este caso a los pensionados y no a los trabajadores en activo, digamos. Mira, la UMA se determinó por ahí del año del 2016, se determina con la finalidad de separar ya el salario mínimo como referencia para el pago de créditos, para el pago de multas. Antes todo era la referencia al salario mínimo, intereses. Entonces, lo que estaban buscando era separar estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, argumentaban que no podía subir el salario mínimo, no le podían pagar más a los trabajadores, porque si le pagaban más a los trabajadores iban a causar inflación o iban a causar un problema de que créditos subieran las multas, subieran los pagos del Seguro Social, subiera todo. Ahora bien, al momento de que crean la UMA, que es la Unidad de Medición y Actualización, esta UMA la publica el INEGI y la tomando en referencia a la inflación que hay, el precio de la canasta básica. Tomando en cuenta estas referencias es como publica la UMA para poder pagar créditos. Los créditos que estaban en salarios mínimos ahora son con UMAs. Ahora es la UMA. Imagínense, alguien que pagaba un crédito con el 22% del salario mínimo, lo que hubiera incrementado la deuda. Entonces era una situación muy, muy complicada para todos los trabajadores. Por eso la separación, para que el salario mínimo se pudiera incrementar de forma libre sin necesidad de incrementar multas, cargos y todo lo demás. Ese es el fin de la UMA. Lamentablemente la UMA ha tenido también una mala interpretación porque la han ocupado para el pago de pensiones cuando en la exposición de motivos, en la revisión se establece claramente que era para separarla de temas laborales y la pensión es un tema laboral, pero sí hay una malversación tremenda, sobre todo desde la Corte, viene esto desde la Corte, esta malversación de que la UMA se puede aplicar para cuestiones de seguridad social, que no se comparte. Muchos abogados en materia laboral no la compartimos porque pues, es violatoria de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y sigue en pugna y no vamos a parar de llenar los tribunales con juicios de amparo por esta situación. Claro. Licenciado, pero, perdón, la realidad es que es difícil comprobar una enfermedad laboral, ¿no? Es muy complicado demostrar que la enfermedad se da en el centro de trabajo. Hasta ahorita lo que se ha podido acreditar es que fueron trabajadores que se contagiaron de COVID cuando estuvo el semáforo rojo y fueron obligados a trabajar o estuvieron en las empresas que fueron consideradas de alguna indispensables para operar y que contrajeron esta enfermedad. Por eso se ha logrado en ese sentido, ¿no? O se ha podido acreditar con documentales, con testimonios, que por un compañero dentro del centro de trabajo contagiado fue el que contagió a diferentes personas y una de ellas fue la que falleció o una de ellas fue la que tiene ahorita el problema que le da derecho a una pensión. Ese es el tema. Desde luego que esto es el inicio, seguramente en el futuro habrá bastante litigio
porque pues también el lado empresarial no ha estado nada de acuerdo con estas disposiciones, aunque ya podemos presumir que tenemos los primeros antecedentes en ese sentido. Claro. Licenciado, otra duda que ha surgido en los radioescuchas. Los que están pensionados con la ley del 97, más bien, sí, jubilados, en este caso, ¿ellos ya de por vida van a tener esa jubilación o pueden tener, digamos que se les acaba ese ahorro que hicieron en su Afore y se quedan ya sin jubilación a cierto tiempo? Claro. No, mira, las personas que se pensionan por aseguradora, ley 97 del Seguro Social, las personas que se pensionan bajo ese esquema, tiene la obligación la aseguradora y el Seguro Social, ojo, son los dos, de mantener la renta vitalicia o este pago de por vida. Si bien se forma un capital constitutivo o las pensiones en el nuevo régimen se financian con lo que uno tiene acumulado en la Afore, cuando este se termina, la aseguradora tiene la obligación de trasladar y notificarle al Seguro Social que se ha acabado el recurso para que el Seguro Social sea el que pague la pensión mínima garantizada cuando se acaben los recursos. Aunque muchas veces se acaba el recurso y el Seguro Social les llega a decir, pues ya no te voy a pagar la pensión porque ya no hay recursos. O la misma Afore les dice que ya no les va a pagar. Esto es totalmente ilegal. La ley es muy clara, ley 97 lo establece muy claro. Dice que cuando se acaban los recursos tienen que seguir, la obligación del IMSS es seguir pagando la pensión hasta la última, hasta el momento de fallecimiento. No importa la edad ni el estimado de vidas o si el beneficiario es joven. Estas pensiones también son vitalicias. Es una leyenda urbana esta que se comenta, ¿no? Porque la han aplicado, ¿no? Porque la han aplicado, pero realmente se puede solicitar. Si hay algún compañero igual que esté en esa situación, con todo gusto se le puede asesorar para que pueda reclamar su inscripción nuevamente y que le puedan incorporar esas mensualidades que no ha cobrado tomando en cuenta este pretexto. Claro, y obviamente tampoco le pueden disminuir el monto de la pensión porque ya se les acabó, ¿verdad? Así es. Mira, con el tema del monto, si él eligió, solamente que haya elegido un retiro programado donde el monto es mayor. Si eligió un retiro programado, ahí sí, porque en el retiro programado uno determina cuánto es lo que uno va a estar recibiendo mes por mes. Pero eso no significa que si yo haya elegido una cantidad mayor, me la van a retirar. Le tienen que dar la mínima garantizada. La pensión mínima garantizada sí se las tienen que dar, ¿no? No el mismo monto, solo en retiro programado. Pensiones de cesantía, pensiones de vejez, pensiones en este caso de viudez e invalidez, debe ser el mismo monto. Con o sin aseguradora debe de ser el mismo monto. Esto también ocurre para viudas y de trabajadores e hijos que dependen todavía de trabajadores, licenciado. Sí, esto es parejo. Recordemos que en el caso de los huérfanos, esta pensión de orfandad va a operar hasta los 16 años o hasta los 25, siempre y cuando se mantengan estudiando en el sistema educativo nacional o en alguna escuela adscrita al sistema educativo nacional. Es la única causa, es decir, a ellos hasta los 25 años les van a seguir cubriendo, ¿no? Pero no les pueden suspender la pensión porque ya dejaron de estudiar si tienen más de 16 años, pero no porque ya se acabó el dinero de la Afore, esa no sería causa. Muy bien, pues licenciado, desafortunadamente el tiempo ya sabe que se nos va volando, pero pues lo esperamos próximamente para aquellas dudas de los trabajadores de los radioescuchas que nos llegan constantemente, ¿sí? A sus órdenes, Dora. Muchas gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta luego, se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Les agradecemos el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Hasta la próxima. Hasta luego, licenciado. Bye, Valqui. Bye.